Voy de nuevo. Tuve problemas otra vez. A ver, sale. De manera general, voy a retomar el tema donde nos quedamos en la clase del día sábado. Es decir, en la presentación que les puse de Primera Guerra Mundial. En esta presentación, de manera completa, dice: además de que se establecía el conflicto entre aliados y entre los imperios, eh, realmente se veía pues que había una tendencia a que los, los imperios fueran a desaparecer porque eran menos. Yo quiero mencionárselos y se los voy a mencionar como resumen. ¿Por qué eran menos? Porque sencillamente, a lo mejor el pleito era entre franceses y alemanes. Pero realmente, si ustedes consideran, los aliados eran más y los que estaban con los imperios eran menos. Y tarde o temprano iban a ganar los que eran más. Vuelvo a repetir cuáles eran los aliados. Era Gran Bretaña, era Francia, era Rusia, en algún momento Yugoslavia, Serbia, Sarajevo, Bosnia. Estos países son los que vienen desde el bloque de Rusia y Yugoslavia. No, estaban anexados a Rusia, pertenecían, son pequeños países que estaban dentro de Yugoslavia y después de alguna manera más adelante, ya en 1980-90, se independizaron del influjo de Yugoslavia. Grecia, Bélgica, Italia y Portugal. Y recuerden que el conflicto empezó por un magnicidio, es decir, por el hecho de que en el imperio austrohúngaro llevó a su emperador o su casi emperador, que era Francisco Franco, el archiduque, y a su esposa en una visita de manera, no me acuerdo si social o política, a Serbia, y un estudiante lo asesina. Normalmente los conflictos de este tipo o los asesinatos se le conocen como magnicidios porque son personas que influyen de manera enorme a un país el hecho de que se muera alguien. Son los detonantes de que empiecen muchos de los conflictos. Magnicidios ha habido muchos y también les ha pasado a muchos. Yo voy a mencionar los de Estados Unidos. Se mató a Kennedy, se mató a Lincoln. En México se mató a Luis Donaldo Colosio. Y se ha buscado asesinar al líder para ocasionar broncas o guerras. Entonces, este en específico es pues el detonante de este conflicto. Y el detonante de este conflicto hizo que se empezara a contemplar que iba a ser un conflicto no como lo había visto Alemania. Alemania decía que eran 6 meses y realmente el conflicto se fue a 4 años. No estaban los imperios centrales, el austrohúngaro y el alemán, preparados para tener un asedio, una batalla de 4 años. Además de que de manera muy inteligente los aliados buscaron la manera de bloquear la cantidad de recursos, suministros, alimentos que pudieran necesitar los alemanes, y tarde o temprano pues padecieran hambre y ya por el hambre se podían rendir tarde o temprano, o porque ya no tuvieran parque, se le llama parque o balas. este Además de que ya no se podía ya no se podía sostener las luchas en los diferentes lugares. Es decir, ven que les comenté que había diferentes líneas en las que se estaba peleando. La primera línea que se tuvo que desaparecer es la del frente oriental. Es decir, ya no se pudo estar luchando en diferentes líneas, porque al luchar en diferentes líneas se va avanzando y se van cerrando los círculos para que el territorio se ocupe de manera completa. Y las trincheras, pues fue el lugar en donde se dio esta pequeña batalla de, ¿cómo se llama? De estar de un lado a otro de la azotea, este,
hasta que alguien se cansara. La victoria se da porque Estados Unidos apoye o apoyó a los aliados y les empezó a dar recursos militares y financieros. Acuérdense que también les mencionaba que esta fue la primera guerra que se empezaron a utilizar mejores armamentos. Se hace su aparición, recuerden, ¿cómo se llama? El, el lanzallamas, perdón por la laguna, aparece el gas químico, aparecen las trincheras, aparecen los alambres, aparecen los tanques y aparece algo que va a ser protagonista de este conflicto, que es la ametralladora, que es una sub de el rifle. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora ya se puede con una ametralladora disparar miles de veces, dar sin tener que tardarse en la recarga, es decir, volver a meterle una bala. Y el hecho de que se pueda disparar miles de veces hace que se mate más rápido. Ok, y aunque se oiga raro, pero pues era más efectivo. O sea, puede haber más bajas con una ametralladora, ¿no? Y en 1918, ya por fin, en julio, los alemanes son vencidos y deciden hacer la retirada. Europa está totalmente casi destruida. Y las consecuencias principales se las voy a ir mencionando de este conflicto. Las consecuencias principales: primero, desaparecen los imperios. Este sistema de gobierno ya de plano la gente dice: no queremos pertenecer a un imperio, a pesar del poderío, a pesar de, no queremos, los presidentes o los gobernantes de los pequeños países ya no quieren rendirle cuentas a un emperador, es decir, al rey de reyes, al Jebús del Jebús. Y también desaparecen algo que se llamaban las dinastías. Las dinastías eran eh, periodos largos de tiempo en la historia, y que en esos periodos largos de tiempo en la historia gobernaban familias de manera vitalicia, es decir, hasta que se muriera el último. Y si se moría el último, alguien veía cómo hacer otro chamaco con el mismo apellido para que fuera el siguiente gobernante. Es decir, estarse procreando, estar creando una familia que pudiera extender una dinastía, que no nada más sería de gobernar, sería una dinastía de manejar las mismas ideologías, de manejar las mismas economías, de una ideología que no cambiaría, no se transformaría, no ayudaría, no daría ventajas. Híjole, realmente se vuelve algo que era tarde o temprano, se veía que tendría que desaparecer los imperios. Ahorita ya no existe ninguno, ni siquiera, o el último que desapareció fue el Japón. Pero el emperador y la estructura de Japón es totalmente diferente a muchos. Y hay que contemplar también que estas dinastías, muchas no ayudaron, muchas no beneficiaron, y lo único que hicieron es explotar al pueblo, explotar las riquezas del pueblo y no darle de comer al mismo pueblo. Y de imponerles impuestos, imponerles cosas que para que se tuviera mayor riqueza. Aparece también un nuevo sistema económico, digo económico, y dale con la economía, un nuevo sistema político, que es que se repitió, se replicó, se vio la ventaja que tenía el país que tenía este sistema, y se le apareció el sistema democrático parlamentario. ¿Qué es el sistema democrático parlamentario? Es dentro de una institución, un salón enorme, iban a estar representantes de cada parte de la ciudad, de cada parte del país o de cada parte del partido. Y estos representantes iban a hacer sesiones en las que toda aquella
nueva ley o nueva idea que el presidente, el ministro, el jefe de gobierno, quisiera imponer, se autorizara antes. Y normalmente estos eh, estos sistema democrático parlamentario estaba dividido en dos lados. Los liberales, que normalmente eran los que defendían a los pobres, y los conservadores, que lo único que quieren era conservar el poder, que normalmente los conservadores era la cúpula de los empresarios, los comerciantes, el clero, el gobierno, y del otro lado, el pueblo. Y si ustedes me dicen, ahorita eso es lo que se sigue, eh, ¿qué podemos comparar a esto? Pues la Cámara de Diputados y la de Senadores. Ese es un sistema y que va, parlamentario, de un parlamento, y de llevar una regla, una legislación. Y que estas personas, independientemente de todo, tengan que poner a votación para decidir si la persona que está al mando de su país imponga o no imponga algo. Aparece también algo importante, que los países que estaban en estos bloques se cansaron de este mismo sistema imperialista o de este mismo sistema de imperios y quisieron ya de manera general, al ver que habían perdido, independizarse. Es decir, que ya no tuvieran el influjo de ningún otro país, que ya no tuvieran que rendirle cuentas a ningún mandatario, rey, emperador u lo que sea, y que su población pudiera ya producir, vivir, trabajar sin el yugo ni el impuesto ni los aranceles de nadie. Y lo primordial de esto era que se vio muy feo. Se constituyeran ya, se está deteniendo mi video, pero se constituyeran ya como países en forma, con un nombre en forma, con una constitución en forma, con una bandera en forma, este, es decir, que ya fueran países reales, ¿no? Y no vivir o ser colonias de otros. Ahí va la lista completa de estos mismos nuevos países: Austria, Checoslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, parece que estoy haciendo verso, Hungría, Polonia, Yugoslavia, y el último, que no por ser el último es importante, que yo sí lo considero como algo pertinente mencionarlo, es el icono, la comparación, el mejor ejemplo de un país ejemplar europeo que ahorita está en los altos índices de desarrollo, de oportunidades, de logros, que no por eso, ya después de que lo llegué a estudiar en el caso de la historia, nos damos cuenta que se puede realmente tener estabilidad en el caso de Europa. El país se llama Finlandia. Si quieren checarlo en Wikipedia, si quieren checarlo en San Google, el Rincón del Naco, buenas tareas. Ahí está toda la información de dónde queda Finlandia. Es una isla muy similar a Gran Bretaña. Entonces, para que ustedes lo consideren, es una isla muy similar hasta en la forma. Y otra cosa, otra consecuencia real de este conflicto es que muchos de los estados que yo les mencioné se constituyen o se cambian al modelo comunista, que significa comunidad. ¿Qué diferencia tiene el comunismo con un sistema económico que se llama el capitalismo? Muy sencillo, en el capitalismo cualquier persona puede producir lo que quiere, vender sus productos, echarle muchas ganas al trabajo, al salario, y obtener riquezas y ganancias.
Entre más ganas y más mercadotecnia se haga, más comercio se haga, puedes tú desarrollar y volverte alguien, un empresario. Y todos podemos ser eso. Pero en el comunismo no está permitido que alguien se desarrolle de manera económica más que otro. Es decir, todos tenemos derecho a lo mismo, nadie puede tener más o menos y todos vamos a tener una vivienda, viviendas iguales. Todos vamos a tener alimentos, los alimentos y raciones iguales. Todos vamos a tener medios masivos de comunicación y esos van a transmitir únicamente lo que el gobierno decida. El gobierno es el manipulador, el controlador del sistema comunista. Y para mencionarles ahora que otra consecuencia súper importante que como seres humanos aparece por fin el derecho de todo el, bueno, aquí lo pone como el universo, pero el derecho de toda la tierra, el de que pues, se pueda votar y ser votado, es decir, y ser elegido por una votación, el sufragio, el ejercicio de decir, poner en una boleta, yo quiero que gane, yo le doy mi voto a esta persona, a este particular, porque quiero que él me gobierne, gobierne mi cuadra, mi colonia, mi país, mi municipio, whatever. Lo malo es que este derecho que se peleó mucho tiempo, muy poca gente ya lo ejerce. La sociedad pide muy poco a veces de nosotros y en el caso de la votación o del sufragio, ya la gente no cree en este ejercicio de sociedad y gobierno, ya no cree en ellos, ya no cree en que el votar pueda funcionar. Pero pues es la única manera de expresar tu opinión. Y si no expresas tu opinión, es aceptar y decir, bueno, ¿para qué te quejas si no votaste? Realmente es eso, ¿no? Y se me hace importante que mencionemos algo. Los imperios que en este caso desaparecen o que de plano ya no van a volver es el imperio alemán. Ellos no se van a quedar conformes. El hecho de que los alemanes hayan perdido, les hayan quitado muchas cosas, ahorita lo vamos a ver, y que otras naciones se hayan aliado con Francia, con Inglaterra, se vuelve otra vez un propósito de rivalidad. A partir de 1918 en adelante, Alemania se reestructura de una forma, pues yo diría, rápida, sorprendente, y vuelve a intentar volverse una nación poderosa. Y lo logra casi en el siguiente conflicto, que lo vamos a ir viendo. Además, hay que considerar que Austria y Hungría ya de plano se separan, cada quien se controla, se independiza y cada quien ejerce su derecho de tener un nuevo gobernante en específico. Rusia, por ser uno de los países europeos con más territorio, también se vuelve eh, una nación única y que adopta el sistema comunista, independientemente de la influencia que se tuvo de Estados Unidos en el conflicto. Ahorita continuamos, voy a hacer una pausa.